Arte rupestre. El arte rupestre se conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o imágenes que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas. En su paso por el mundo, el hombre ha dejado plasmadas en cuevas, piedras y paredes rocosas, innumerables representaciones de animales, plantas u objetos. Escenas de la vida cotidiana, signos y figuraciones geométricas, etc., obras consideradas entre las más antiguas manifestaciones de su destreza y pensamiento. Antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas posiblemente registraban ya, mediante la pintura y el grabado en piedras, una gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias. Expresadas de una manera muy sintética, estas manifestaciones son el reflejo de la capacidad intelectual de la humanidad para abstraer y representar su realidad. Su denominación como arte no significa que se trate de objetos artísticos en los términos y con las finalidades con que hoy los entendemos desde nuestra cultura occidental. Esta es solo una más de las formas como se ha intentado definir su significado. Lo rupestre hace referencia al soporte en que se encuentra descubrimiento del arte rupestre en Europa. Hasta mediados del siglo XIX en Europa, se habían encontrado en algunas cuevas, numerosos objetos prehistóricos elaborados en piedra o hueso con representaciones talladas de animales. Pero no fue sino hasta 1879 cuando se descubrieron las primeras pinturas rupestres. Marcelino Sanz de Sautuola, junto con su pequeña hija María, hallaron en el techo de una cueva en Altamira un excepcional conjunto de bisontes multicolores. A este hallazgo, que fue presentado ante la comunidad científica en 1880, se le negó en un principio su autenticidad, pues se consideraba que este tipo de representaciones no correspondían con la primitiva capacidad técnica y mental que, se creía, poseía la sociedad prehistórica. Sin embargo, este panorama cambiaría totalmente gracias a posteriores hallazgos de otros sitios rupestres en España y Francia. Uno de los principales detractores de Sautuola, el francés Cartaillac, terminó por aceptar el descubrimiento con la publicación de un artículo titulado Mea culpa de un escéptico. A partir de entonces, la comunidad científica no ha descansado en la búsqueda y el estudio de manifestaciones rupestres alrededor del mundo. Arte en las culturas más antiguas del mundo. Durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que nacieron en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates. Desde el Neolítico, hacia el sexto milenio AC, hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 AC. Entre ambas fechas se desarrollaron las civilizaciones Sumeria, Acadía, Babilonia, o Caldea, Casita, Urrita, Mitanni, y Asiria, arte asirio. Tras milenios entre el predominio de la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia, la región, al formarse el Imperio Persa, se incorporó a una dimensión espacial de orden muy superior, que el imperio de Alejandro Magno y el helenismo conectaron con la época romana e incluso en la época anterior a los persas, el arte mesopotámico tuvo varias vías de contacto, a través de la guerra, la diplomacia y el comercio a larga distancia, con el de las demás civilizaciones del antiguo Oriente Próximo, parte de la civilización hitita y otras del Asia Menor. Arte fenicio, del antiguo Israel y de otras civilizaciones del Levante Mediterráneo. Y el arte egipcio, e incluso con el arte de la India y del Asia Central. Arte europeo. Pintura medieval es el término genérico con el que puede designarse a las producciones pictóricas del arte medieval. La Edad Media es un período histórico que tiene validez fundamentalmente para la civilización occidental, siglo V al siglo XV. En las civilizaciones no occidentales se desarrolló contemporáneamente, aunque sin relación entre sí, el arte pictórico. Sobre todo en Extremo Oriente, pintura china, pintura japonesa, parte del Japón, y también en zonas de la América precolombina, pintura maya, cultura maya. El arte islámico estuvo mucho más directamente vinculado con el arte occidental, y con una extendida presencia en Próximo Oriente y el norte de África, desde el siglo VII, y en la península ibérica, desde el siglo VIII, arte andalusí.
Pero la pintura islámica no tuvo, por razones religiosas, prohibición de representar figuras humanas, un desarrollo comparable al efectuado en el arte cristiano a partir de la pintura paleocristiana, arte paleocristiano. A pesar de que pueden rastrearse algunos vagos recuerdos o elementos de continuidad de la pintura medieval con el arte clásico grecorromano, como por ejemplo, el drapeado de los paños o algunas convenciones de representación de la figura humana, lo que predomina es una radical discontinuidad entre ambos, resaltando los fuertes rasgos de personalidad propia del periodo. La pintura medieval es sobre todo una pintura religiosa, arte religioso, salvo excepciones, que se hacen más numerosas al final de la Edad Media, retratos, sobre todo como donantes que aparecen en una composición principalmente religiosa. La representación de paisajes suele limitarse al fondo de las composiciones, que en muchas ocasiones se limita a un color plano, dorado simbolizando la eternidad, o se llena con figuras de forma casi obsesiva, horror vacui, que se agolpan en el primer plano, se yuxtaponen en horizontal o incluso en vertical, sin buscar efectos de profundidad. No se utiliza la perspectiva geométrica hasta los períodos finales, se insinúa en el gótico, escorzos imperfectos de muebles o arquitecturas, y se culmina con su estudio matemático consciente en el Renacimiento. Y la perspectiva aérea está del todo ausente. Suele usarse la perspectiva jerárquica, representación a un mayor tamaño de la figura más importante en rango teológico o social, sin consideración de su ubicación en el espacio. Es muy importante la utilización de simbolismos y un complejo lenguaje iconológico. Eso sería todo, muchas gracias.